¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchos colegas ya han manifestado su preocupación académica por la protección de los turistas en situaciones de crisis, como por ejemplo la pandemia que atravesamos 2020-2021. La doctora Verónica Ortiz Ojer lo hizo en este texto de Ediciones del País, Turismo y Derecho al Consumidor. Pero hoy te quiero contar de otra iniciativa, una iniciativa de la Organización Mundial del Turismo. Iniciativa para dar respuesta al tema de la pandemia, de las crisis, o dicho de otra forma, qué es lo que tenés que hacer y qué es lo que no tenés que hacer cuando estás en medio de una crisis respecto de los turistas y del sector. Bueno, la OMT desarrolló, ¿te acordás? Hace tiempo hablamos del Código de Ética. No obstante, en 2022 y a instancias de su 24ª Asamblea, sacó por Resolución 732 un nuevo documento al que denominó Código Internacional para la Protección Integral de los Turistas. En su forma, ¿es un código legal así, algo como el Código Civil y Comercial nuestro? No es eso exactamente. Si bien usa la denominación código, la OMT dice, bueno, esto lo expresa de una manera bastante particular. Dice, esto es derecho indicativo. Ponele. Como sea, su finalidad es más bien de ejemplo, de estímulo. ¿Pero estímulo para qué? Bueno, para reforzar la seguridad en dos dimensiones: emergencias y derecho al consumo. Lo que vivimos durante la pandemia fue una multiplicidad de pequeñas catástrofes, muchas de ellas evitables, con turistas varados en aeropuertos, con gente imposibilitada de regresar a sus lugares de origen, con gente en un tránsito eterno, con familias que tenían la documentación retenida y varios etcétera más que motivaron un primer trabajo de la OMT allá por 2020 que se tituló Recomendaciones para la asistencia a los turistas internacionales en situaciones de emergencia. Y este documento fue el que le dio bases para lo que hoy nos convoca, que es este código que te digo, ¿no? El código resume la experiencia de la pandemia, que dicho sea de paso, demostró una asimetría de respuestas, ¿no? O sea, si bien nadie la tenía clara, algunos países estaban mejor preparados que otros para transitar esa crisis. En aras entonces de restablecer la confianza en los viajes, de propiciar la pronta recuperación del sector y además, ¿por qué no?, de difundir las mejores prácticas frente a lo que ha sido una crisis extraordinaria, es que se elabora este código no para adaptarlo directamente, como ya te digo, sino que se lo propone más bien para que sirva de orientación, pero de una orientación práctica, ¿no? O sea, fijar presupuestos mínimos de protección, para elaborar normas, para armonizar normas de distintos lugares, en fin, para cuidar a los consumidores / turistas en medio de una crisis. El código se estructura entonces en 5 capítulos con recomendaciones sobre, primero, definiciones y aclaraciones. Segundo, asistencia a los turistas internacionales en situaciones de emergencia. Tercero, la protección de los turistas en los contratos. Cuarto, la solución internacional de controversias y la resolución alternativa de conflictos. Y quinto, mecanismos de adhesión y aplicación de estas recomendaciones. Recordemos juntos cada una de estas partes, ¿no? La primera parte tiene 8 definiciones y 17 aclaraciones. No hay muchas sorpresas, la definición de turista, de visitante o país de origen no difieren de la definición que sale de cualquier manual de la OMT. La novedad consiste en agregar otros conceptos, el concepto de situación de emergencia y de situaciones inevitables o extraordinarias, es decir, lo que en nuestro sistema jurídico llamamos caso fortuito o fuerza mayor. El capítulo 2 se divide también en 2 partes. Los principios orientados a la forma, al cómo, básicamente, le hace armonización, equilibrio, cooperación y coordinación, responsabilidad, accesibilidad, claridad, certeza en el enfoque orientado al riesgo
Y la otra parte, denominada recomendación, es dedicada al qué, ¿no? Es decir, a la prevención, a la información, a la asistencia, a la repatriación. El capítulo 3 es el más extenso, ya que a su vez se divide en 3 partes. Primero, normas mínimas sobre la protección de turistas. Segundo, aspectos contractuales relativos a las situaciones de emergencia. Y tercero, principios sobre la protección de los turistas en los servicios turísticos digitales. El capítulo 4 repite el esquema de principios y recomendaciones, apelando en el primer caso a la imparcialidad, la transparencia, la efectividad, la justicia, el consentimiento y el acceso a la compensación. Las recomendaciones, a su vez, se plantean en genéricas y específicas para las situaciones de emergencia. Finalmente, el capítulo 5 plantea, como ya adelantamos, los mecanismos de adhesión y alienta a los Estados miembros a hacerlo y hacerlo por escrito, de manera total o parcial, sin que eso implique asumir obligaciones vinculantes, ¿no? En esto es muy generoso el código. Se invita al resto de los agentes también, cámaras, prestadores, sindicatos, también a observarlo, a promoverlo. Lo que sí se requiere es que los estados que adhieran instrumenten un informe anual con niveles de avance para elevar al secretario general de la OMT, que a su vez lo va a informar obviamente a la Asamblea General, que es el órgano soberano de la OMT. La pregunta de cierre entonces sería, ¿cuánto de ese contenido ya existe en nuestra legislación? En principio, acordate que en nuestra Ley Nacional de Turismo, el artículo 37 habilita como deber de la autoridad de aplicación, le hace del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, el de instrumentar normativas de procedimientos eficaces tendientes a la protección de los derechos del turista y a la prevención y solución de conflictos en los ámbitos mencionados. Recordemos además que la Ley 27.563, denominada de sostenimiento y reactivación productiva de la actividad turística, vino en parte y por 180 días a paliar esa situación de crisis que originó la pandemia. Asimismo, hay otros esfuerzos, por ejemplo, a nivel local, en algunas jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires, que ha generado sus propios recursos, ¿no? La ciudad, por ejemplo, mantiene ya desde hace años un organismo específico que es la Defensoría del Turista. Pero volviendo al plano nacional, en términos genéricos, la protección al consumidor no solo posee el rango constitucional que le da el artículo 42 de nuestra ley fundamental, sino que los principios vinculados a los contratos están también incorporados en nuestro Código Civil y Comercial, en los artículos que van del 1092 al 1122. En conclusión, en nuestro caso puede afirmarse que ya hay un camino recorrido. No obstante, Uruguay, Paraguay, Ecuador, por nombrar algunos países, ya adhirieron al código. De adherir nosotros o incorporar alguna norma en armonía con el código, la verdad es que no va a ser planteado como una novedad. No en términos de lo que es la normativa argentina, sino como un complemento, como una forma también de posicionamiento dentro de la agenda internacional y de refuerzo de los mecanismos en situaciones de crisis. Probablemente, como en muchos otros países, nos quedan lagunas que tenemos que resolver. La primera era la de los traslados interjurisdiccionales, ¿no? Pero a eso sumale, acordate, las salidas de los extranjeros que quedaron acá atados y que no podían moverse, o la de los argentinos que quedaron varados en el exterior. Quiero decir, no tenemos todo resuelto. Y habrá que prever esas situaciones a futuro. Quizás, ¿quién te dice?, el código sea un buen antecedente y un buen aliciente para poner este tema en agenda. Nos vemos. Hasta la próxima.